Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Héctor Bernardo, soy periodista, profesor de la Universidad Nacional de La Plata y director del Observatorio Latinoamericano de Comunicación y Procesos Políticos. Hoy, una vez más, tenemos el placer de charlar con Juan Romero. Es diputado del PSUV y en este momento nos parece clave, además de que es un intelectual, es un gran compañero, es una persona que estudia los fenómenos que están pasando en toda la región y la avanzada de la derecha, pero en particular hoy por ser diputado venezolano, por ser diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela y por la coyuntura que se está viviendo en Venezuela, vamos a charlar de lo que pasó el domingo pasado, de lo que está pasando ahora y de cómo pueden seguir estos hechos. Va a ser una charla breve, pero seguramente Juan nos va a poder orientar mucho en lo que está pasando. Juan, muchísimas gracias por atendernos hoy. ¿Me escuchás ahí, Juan? Hola, hola. Gracias, Héctor. Ahí está. Siempre es un gusto coincidir contigo. Perfecto, Juan. Bueno, para empezar, que nos cuentes un poco cómo se desarrolló el proceso electoral el domingo pasado, que nosotros tuvimos la oportunidad, sobre todo por varios compañeros que estuvieron allá, Paula Klachko, Sebastián Salgado, Marco Teruggi, también Oscar Laborde, que nos mostraban una Venezuela que estaba votando en paz y que estaba realmente viviendo una fiesta de la democracia. Sí, mira, bueno, primero es bueno recalcarlo, recordarlo. Esta es la 30ª elección que se hace en Venezuela en 25 años. Primero. Segundo, esta elección es una más totalmente automatizada. Venezuela es el único sistema electoral en toda América Latina que tiene el 100% del proceso automatizado. Tercero, la característica esencial de esta elección fue el intento de presentar una elección como si hubiesen solo dos candidatos. Nicolás Maduro, por el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico, y Edmundo González Urrutia, por la Plataforma de la Unidad. Ignorando con eso otros 7 candidatos de muy diversa composición ideológica, entre esos Javier Bertucci, que fue un candidato que se presentó en la elección del 2018 también contra Nicolás Maduro. Esto es importante que lo digamos, Héctor, porque es parte de la manipulación. Tercero, hay un correlato muy importante que nos permite entender la situación en la que estamos. El año pasado, en octubre, la oposición venezolana realizó unas primarias que violentan las leyes electorales venezolanas. En Venezuela hay dos leyes esenciales: la ley orgánica del poder electoral y el reglamento de procesos electorales. Ambas leyes establecen que cualquier sindicato, organización política que organice un proceso de elección debe contar con el aval del Consejo Nacional Electoral. Eso no pasó. ¿Por qué es importante ese primer hecho de octubre del año pasado? Porque ahí comienza el correlato en torno a esta operación cognitiva que vemos. En ese correlato vemos cómo la oposición dijo que obtuvo más de 2.500.000 votos, ¿no? Ahí comienza entonces la construcción de una semántica sobre un gran voluntariado que acompaña a la oposición. El siguiente paso fue, a partir de esa primaria que no contó con la supervisión de los órganos electorales venezolanos, surge una candidatura, que es la de María Corina Machado, intentando imponerse, a pesar de ella saber que estaba inhabilitada por violación a ciertas obligaciones que tenemos los diputados. Y esto es importante que lo digamos. Ella era diputada entre el periodo 2010-2015. Debemos recordar, en el año 2014, algunos sectores de extrema derecha plantearon lo que se conoció como la salida. Eso es, a un año de la elección de Nicolás Maduro, sustituyendo al presidente fallecido
en mi interpretación, asesinado Hugo Chávez Frías, llamaron a una acción violenta. Ella, en conturbernio con la República de Panamá y siendo diputada de la Asamblea Nacional, pretendió presentarse a una asamblea de la Organización de Estados Americanos, asumiendo la representación de Panamá. La inhabilitación viene, y esto es bueno que lo implique, porque los diputados a la Asamblea Nacional tenemos en el reglamento interno y en la Constitución además está establecido que los altos cargos gerenciales, cuando van a recibir una honra o un nombramiento de un gobierno extranjero, debe solicitar primero permiso de la Asamblea Nacional. Eso no ocurrió. Por eso su inhabilitación. Entonces, el segundo elemento del correlato es ese. Ella era candidata, inhabilitada y pretendía presentarse ante los medios internacionales como que el gobierno la estaba persiguiendo para no dejarla ser candidata. Ella insistió por los acuerdos de Barbados, como ustedes bien deben saber, los que nos siguen, es un acuerdo que con intermediación del gobierno de Noruega, con intermediación del gobierno de México, con intermediación de la Asociación de Estados del Caribe, con la participación de Estados Unidos y los sectores de oposición, se firmó un acuerdo que establecía ciertas garantías para ir a este proceso de elección. Entre esas garantías, el gobierno venezolano se comprometió someterse a una reconsideración de aquellos actores políticos sobre los cuales pesaba una inhabilitación. La señora María Corina Machado se presentó ante la sala administrativa, introdujo un recurso. Eso significa que se acogía a lo que establecía el acuerdo de Barbados, que se acogía a las normas y leyes venezolanas, y en ese recurso le fue negada su completa ejercicio de político. Esto es importante que lo digamos. Por lo tanto, ella no podía presentarse ante el Consejo Nacional Electoral. Tenía un segundo impedimento, mi estimado Héctor, y es que su partido 20 Venezuela no está inscrito legalmente ante el Consejo Nacional Electoral. Y por lo tanto, por eso es que ella no fue candidata. Como no fue candidata, los Estados Unidos presionó e inscribió a este señor, González Urrutia, un ex miembro de la estructura de poder venezolano, estuvo en la Cancillería venezolana, estuvo en El Salvador, estuvo en varias partes de Centroamérica. Hoy sabemos que fue un agente de la CIA pagado, ¿ok? Y lo presentan como candidato. Un candidato que no era candidato, un candidato que no hablaba, un candidato que no recorrió el país. Quien recorrió el país era María Corina Machado, quien presentó el programa era María Corina Machado, quien ejercía como vocero era María Corina Machado. Es decir, ahí hay una falsa oferta. Pero esa falsa oferta se complementó en la operación cognitiva porque un mes y medio antes, por iniciativa del propio gobierno nacional, se acudió ante el Consejo Nacional para que los candidatos firmaran un acuerdo de aceptación de las reglas y de la supremacía jurídica del Consejo Nacional Electoral. Todos los candidatos firmaron, 8 candidatos, incluyendo el presidente Nicolás Maduro, menos González Urrutia. No estaban preparando eso. Luego, participaron en todas las 16 auditorías previas que tiene el proceso electoral. Esto es importante que lo digamos, porque los mismos que están gritando fraude participaron desde la auditoría 1, que es las tarjetas de transmisión de las máquinas, hasta la auditoría 16, que es el sistema de transmisión a la sala de totalización del Consejo Nacional Electoral. Importantísimo que lo diga. La operación cognitiva se trata de falsear la realidad. Entonces ellos ahora salen, primero no firman el acuerdo, participan en las auditorías, pero dicen que no confían en el Consejo Nacional Electoral. Muy sospechoso. La operación se completa el día domingo. El día domingo ellos ya habían anunciado que no iban a aceptar ningún resultado que no fuera el que ellos mismos tuvieran. Crearon una plataforma, con inteligencia artificial. Eso lo denunció el presidente de Venezuela con Elon Musk, este multimillonario que ha venido trabajando el tema, y publicaron ahí las actas y exigiendo la publicación de las actas. Héctor,
en ninguna de las 30 elecciones se han publicado actas. Eso demuestra la manipulación y la tergiversación. Lo que se publica en la página del Consejo Nacional Electoral es la totalización derivada de las actas. Nunca se ha publicado una acta. Tú te metes en la página del Consejo Nacional Electoral y no vas a ver escaneada ninguna acta. Lo que ves es el resultado de la auditoría entre las papeletas que están en la urna, que son emitidas electrónicamente, y la ratificación de los testigos que tiene cada candidato en cada mesa. Eso es lo que se llama la totalización. El Consejo Nacional Electoral lo que publica es la totalización de los votos por mesa, por centro electoral, por parroquia, por municipio y por estado y después nacional. Son 6 totalizaciones las que aparecen ahí. Repito, totalización por cada mesa electoral, totalización por cada centro electoral, totalización por cada parroquia en donde hay centros electorales, totalización por cada municipio donde hay centros electorales, totalización por cada uno de los 23 estados que componen a Venezuela y totalización general, que es sobre la cual se hace la adjudicación del presidente de la República. Eso es lo que se publica. No se publican actas. ¿Por qué ellos insisten en las actas? Porque en la página que crean con inteligencia artificial, lo que han hecho es escanear el código QR que define cada acta, el código numérico, alfanumérico que identifica cada mesa, pero cambian a través de inteligencia artificial, y tú y yo sabemos que eso es fácilmente hacerlo con alguien que lo maneje, los resultados. Ante eso, porque inmediatamente lo sacaron, ¿ok? Ellos señalaron ante el primer boletín que se emite que habían sido robados. ¿Por qué el primer boletín tarda tanto, Héctor? Y esto es importante que lo digamos. Porque el sistema tiene un sistema de transmisión. Con la asesoría, hoy cada día tenemos más seguridad de este señor Musk. Se produjo un ataque cibernético al sistema de transmisión del Consejo Nacional Electoral. Pero no solo eso, Héctor, porque yo fui testigo, yo era el representante electoral ante el CNE en el estado Zulia. Yo tenía 1,453 centros electorales bajo mi responsabilidad, 3,600 mesas, 16,000 testigos en todo el estado que me reportaban. Sé de lo que te estoy hablando. No es que lo vi, no es que me lo dijeron. Yo estaba en la sala del partido supervisando todo el proceso en el Zulia, que es el estado que mayor cantidad de votos le aporta al país, con un 18%. Y complementado a eso, tuvimos un acoso en centros electorales por parte de la oposición, porque la acción violenta de ellos comenzó el propio domingo, impidiendo la totalización. La totalización se hace con la presencia de los miembros de mesa y los testigos de cada candidato electoral. El reglamento, que es el segundo elemento jurídico que yo te señalaba, la primera es la ley orgánica de procesos electorales y el segundo es el reglamento de procesos electorales, señala claramente que cuando en un centro de votación no se puede, por acciones violentas o por acciones que atenten contra la pulcritud del proceso, los testigos junto con el coordinador del centro electoral retiran la memoria de la máquina, de la mesa, y se dirigen a un punto acordado con el CNE para que en presencia del coordinador del centro, los miembros de las mesas y los testigos de cada partido se proceda a el contraste entre los votos en las urnas y lo que dice el acta. Ahí es donde se produce la totalización. Nunca se publica ningún acta. ¿Por qué no se publica? Porque es un delito electoral. Es el Consejo Nacional el único órgano autorizado para publicar. Yo soy representante ante el CNE. Si yo le tomo una foto al acta y la publico en mi teléfono, en una página web, es un acto de delito electoral. Y es por eso que explica lo siguiente que nosotros hacemos. Inmediatamente ellos denuncian fraude. La totalización se tardó, porque no es solo, yo tengo por ejemplo un municipio que está a 8 horas de Maracaibo y las actas terminaron de llegarme antes de ayer, por ejemplo. Y es por eso que el Consejo Nacional Electoral, según el reglamento,
emite hoy el segundo boletín definitivo, porque tiene que tener, como viste, casi el 100%, 98.6% fue el segundo boletín, dando al presidente Nicolás Maduro con 6.400.000 votos, 51% ganador. ¿Por qué acude el presidente? Es lo otro que tú te debes estar preguntando y los compañeros. Bueno, ante el hecho de la intervención a través de inteligencia artificial, ante el hecho del delito electoral de crear una página que se llama Ganó Venezuela, donde escaneaban algunas actas y a través de inteligencia artificial intervenían los resultados, el presidente, en un acto de ratificación institucional, acude a la sala electoral para un contencioso electoral. ¿Qué es el contencioso? Un mecanismo donde el presidente dice, hay una situación irregular que supera al Consejo Nacional Electoral, solicitamos al máximo órgano de justicia, que es el Tribunal Supremo de Justicia, que se pronuncie. ¿Esto es algo inaudito? No. Yo te voy a recordar a ti, a los que nos siguen, que el presidente George W. Bush salió electo acudiendo al Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos, solicitando un contencioso electoral ante una situación mucho más grave que la de Venezuela, porque aquí tardamos 5 días, pero ya tardaron más de 2 meses en publicarlo. Hubo un vacío total de poder en Estados Unidos. Nadie dijo nada, nadie objetó nada. Organización de los distintos presidentes no objetaron al presidente George Bush sobre su legalidad. Y esto es importante que nosotros lo digamos. Hoy el presidente acudió ante la sala electoral, los 7 otros candidatos acudieron, Edmundo González Urrutia no acudió. Esto dice mucho, Héctor. Me había quedado silenciado el micrófono. Te decía, Juan, tenemos algunas dificultades con la transmisión, se corta un poco por la señal, pero ha quedado muy claro todo el panorama que contás sobre cómo ha sido este ataque, cómo ha sido. Por eso también se demoró, digamos, el pronunciamiento del CNE, porque muchos hicieron hincapié para denunciar fraude, primero en que supuestamente el CNE tardó, no salió a hacer el anuncio a la hora que se suponía, esperaban muchos medios de comunicación, harían, haría el anuncio. Pero después machacaban, y hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Los medios están con el tema de las actas, digamos, las actas es el famoso punto de disputa en el que hacen hincapié estos medios. El CNE publicará las actas, ya las publicó, las va a publicar en estos días. ¿Cómo es eso? No se No, publican. te vuelvo a insistir en esto. El CNE lo que publica es la La totalización derivada de las totalización. actas. Nunca publica las actas. La totalización, eso es, reúne las actas por mesa, publica los resultados por mesa, publica los resultados por centro electoral, publica los resultados por parroquia de acuerdo a los centros electorales que hay en cada parroquia, publica los resultados por municipio, publica los resultados por estado y publica el resultado nacional. Son 6 resultados los que publica el Consejo Electoral, producto del análisis de las actas. Nunca se publican las actas. Publicar las actas sería un delito electoral. Por eso es que hay miembros y testigos. La totalización es producto de la certificación de los testigos y los miembros. Ahora, ¿cuál es el problema acá? El problema te lo puedo decir yo. El Estado tuvo 1.453 centros, tuvo 3.500 mesas y yo sé, Héctor, yo sé de 500 mesas electorales en el Zulia donde ellos no presentaron testigos. Y por lo tanto, cuando ellos dicen que tienen el 100% de las actas, están mintiendo. Nosotros sí tenemos los 16.000 testigos de las más de 3.500 mesas de los más de 1.453 centros electorales. Este es el problema. Entonces, como no los tienen, no pudieron presentarse hoy en la sala contencioso electoral. Como no los tienen,
tuvieron que falsificarlos a través de la página Venezuela. Eso es un delito electoral. Hay una operación cognitiva destinada a, uno, generar una guerra civil en Venezuela, dos, y a través de esta guerra civil justificar una intervención a través del Comando Sur o alguna de las otras operaciones que lo intentaron, como la Operación Vulcano, que tuvo como epicentro Argentina, como tú sabrás bien, en el año 2019. Entonces, nosotros estamos advirtiendo sobre esta situación. Los venezolanos estamos firmes. Mañana tenemos una gran marcha de apoyo al presidente Nicolás Maduro. Y hoy se emitió el segundo boletín y con eso queda saldado. Queda ahora en manos de la sala electoral terminar de ratificar los resultados, que no tenemos ninguna duda de su validez. Juan, bueno, teniendo en cuenta todo esto, que es muchísima información, ¿no es cierto?, para ir procesando, para ir discutiendo, para ir charlando con los compañeros y compañeras, eh, ¿cómo evaluás vos el comportamiento y con esto vamos a ir cerrando, el comportamiento que han tenido los países latinoamericanos, más allá de que en algunos casos, como las acciones de los gobiernos de ultraderecha eran muy evidentes y muy esperables que se transformen en los voceros de estos sectores que han denunciado fraude? Mira, la operación cognitiva es una operación de amplio espectro. Le saluda Nicolás. La operación cognitiva es una operación de amplio espectro, la que vemos aquí, destinada a generar confusiones. Aliados naturales de nosotros, como el presidente Lula da Silva, el presidente López Obrador y otros en México, que además no conocen en detalle el sistema electoral, se han dejado arrastrar por esta operación cognitiva. Héctor, aquí hubo casi 1,000 observadores invitados a este proceso electoral. Rectores de la oposición. El Consejo Nacional Electoral está conformado por 5 rectores, de los cuales 2 son abiertamente de la oposición. Los 2 rectores de la oposición eran militantes de organizaciones políticas que apoyan a Edmundo González Urrutia. La mujer es miembro, rectora, es representante de gobierno. Hay otro señor, Juan Carlos, se me olvida ahorita el nombre, que es representante de Acción Democrática, ¿ok? Son 2 actores que avalan sus partidos, sus organizaciones políticas a Edmundo González Urrutia. Y la totalización se hace en una sala del Consejo Nacional Electoral con la presidencia y los hijos de los candidatos. Entonces no hay forma de hacer fraude. Hay testigos. El candidato que no tiene un testigo en una mesa, los otros lo tienen. Es imposible. La auditoría se hace inmediatamente. Cuando se hace la totalización, se decide de las mesas el 54% para análisis de la auditoría. Por eso cuando piden además hacer una auditoría, ya la auditoría se hizo, se hace el 54%. El sistema electoral venezolano es el único que hace una auditoría de tal magnitud. Y por lo tanto, aquí lo que hay que evaluar es indudablemente la comunicación y el respeto a la no injerencia de los gobiernos de América Latina hacia Venezuela. Venezuela es muy respetuoso del derecho internacional, muy respetuoso de las instituciones de cada país. Nosotros pedimos exactamente lo mismo. Yo quiero terminar, Héctor, con una frase que para mí es muy importante, del Libertador, 1819. Pueblos libres vencen imperios poderosos. Nosotros este domingo, un pueblo libre que a pesar de todas las presiones, a pesar de la asfixia económica, de pérdidas de más de 640 millones, de haber ido a una elección con una pistola en el cuello, con la amenaza de Estados Unidos, nosotros estamos venciendo y estamos dando una demostración de pulcritud del sistema electoral que ningún sistema electoral lo tiene en el mundo, ni siquiera Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania, que tanto han pretendido criticar a Venezuela. Nosotros estamos aquí firmes, institucionalmente, dando respuesta y dando la cara. Venezuela es una democracia casi perfecta, si no fuera por la actitud violenta de estos sectores de la oposición, que ante la imposibilidad de obtener por votos lo que anhelan,
recurren a operaciones cognitivas de amplio espectro como la que estamos siendo testigos. Pero los venceremos, Héctor. Juan, muchísimas gracias por tu tiempo. Te vamos a convocar pronto para seguir charlando. Esperemos que esto se resuelva en paz, se resuelva por los caminos institucionales como corresponde, que Venezuela pueda transitar sin agresión, sin conflicto, el tiempo de aquí en adelante. Pero bueno, te volveremos a convocar, ya sea para charlar si esto sigue, si la agresión contra Venezuela sigue, charlaremos de eso y si no, charlaremos de cómo Venezuela comienza este nuevo periodo con este nuevo gobierno de Nicolás Maduro que comenzará a principios del año que viene. Con todo gusto, Héctor. Siempre es un placer que aprecio y respeto como militante y como académico que eres en la Universidad de La Plata. Todo mi cariño. Gracias, Juan.